Sí, gracias, presidente. Señorías, es evidente que cualquier estrategia de empleo debe contar con una referencia inexcusable en materia de autónomos y emprendedores. En ese sentido, es oportuno tomar en consideración la propuesta que se nos hace, independientemente de que en la tramitación posterior podamos concretar acuerdos y diferencias. Quiero, no obstante, en primer lugar, señalar que no puede centrarse toda estrategia de creación de empleo en el autoempleo, que parece ser la consigna que todas las administraciones están lanzando. Se renuncia a planes de empleo y se deja en manos del mercado a aquellos que puedan buscarse la vida con sus ahorros y los de sus familias. Obviamente, no todos los trabajadores y trabajadoras en paro pueden hacerlo, y más obviamente todavía lo que es una estrategia de acompañamiento a un plan de empleo fracasará si se convierte en la única realmente existente. En ese sentido, resulta bastante escandalosa la deriva del plan de empleo impulsada por la Comunidad de Madrid. Desde el primer momento supimos que ese plan de empleo no era el que exige un plan de choque para parar la sangría de pérdida de puestos de trabajo y para proteger con una renta básica a quienes, siendo afectados, no tenían ninguna prestación ni ayuda. Tampoco incorporaba medidas concretas dirigidas a la búsqueda de empleo de las personas desempleadas, especialmente para los colectivos más golpeados por el paro, como los mayores de 45 años, los jóvenes o los parados sin ningún tipo de cualificación. Efectivamente, enseguida supimos que el plan se orientaba hacia los trabajadores con prestación, ignorando a los que más necesidades tenían. El Gobierno prioriza en su plan, además de a los parados con prestación, a los ciudadanos con edades comprendidas entre 20 y 45 años y en posesión del título de bachiller superior. O sea, una política de empleo basada en la segmentación del mercado y la desigualdad. Ahora sabemos que la mitad de los recursos del plan de empleo se destinarán a cambiar empleos públicos por parados y paradas. El 50% del plan de empleo de la comunidad consiste en sustituir personas con contrato laboral, convenio colectivo y seguridad social para colocar a parados sin relación laboral ni jornada de trabajo determinada a cambio de una renta no salarial con cotización a la seguridad social solamente por accidente de trabajo y enfermedad profesional. En ese contexto, el autoempleo que han emprendido muchos autónomos y emprendedores es la única salida vital de la que parecen disponer. No obstante, conviene ser realistas también sobre la ineficacia de las medidas, o mejor dicho, de su ausencia en este campo. El número de autónomos sigue siendo prácticamente el mismo que a finales del año pasado, gracias a una recuperación que ha compensado los 1.536 empleos autónomos que se perdieron en el primer trimestre. Tan relevante como este hecho es que prácticamente la creación de autoempleo se concreta en la hostelería y el comercio, sectores con baja productividad que difícilmente generan más de un puesto de trabajo. Trabajadores que en buena parte están procediendo del sector de la construcción y que no han recibido ayuda en reciclaje profesional para orientar su trabajo hacia actividades profesionales con más productividad o de carácter estratégico. Son poco relevantes debido a las dificultades con las que se encuentran los intentos que los trabajadores y trabajadoras expulsados del sector de la innovación, la investigación o la comunicación realizan para continuar su trabajo como autónomos. Debemos ser conscientes de que la política de empleo debe reformularse y que tiene que basarse en planes de choque de recuperación de la inversión pública o la actividad económica y de acceso a la financiación de empresas medianas y pequeñas con más capacidad de generar empleo que los autónomos
que inician su actividad. Como ya tuve oportunidad de señalar en la Comisión de Economía recientemente, no hay acción en materia de autónomos, profesionales, independientes o emprendedores útil que no parta de afrontar el primer estrangulamiento que padece este sector, es decir, el de su financiación. Las entidades financieras han cortado el grifo de cualquier recurso. Podrá señalarse que esto también ocurre con el resto de las empresas, pero no es exacto. Los autónomos dependen en mayor medida del crédito bancario que las pequeñas y medianas empresas, y las dotaciones que existen, las líneas ICO o los recursos de Avalmadrid no son suficientes. Necesitamos una nueva filosofía sobre la financiación y un nuevo contenido de las políticas de subvenciones que deberían basarse en criterios como los siguientes: la promoción de planes de diversificación, la articulación de un sistema de préstamos reversibles vinculados a esa política de subvenciones, crear un sistema de microfinanciación para la Comunidad de Madrid y financiación del asesoramiento técnico. También sería necesario que esas subvenciones sirvieran para una orientación estratégica del mercado hacia sectores con mayor productividad que las inversiones que en la práctica se están realizando. Los emprendedores y autónomos se lanzan a sectores con baja productividad porque el requerimiento de inversiones es menor y pueden sustituir el recurso financiero por ahorro e indemnizaciones. Financiación y orientación son dos de las más clamorosas ausencias en la política de autónomos y emprendedores en la Comunidad de Madrid. Una política que ha mostrado, por otra parte, una notable incapacidad para propiciar la reconversión de profesionales y autónomos del sector de la construcción, donde existen habilidades técnicas que podrían contribuir, por ejemplo, a generar un mercado medioambiental que sigue sin existir. En ese sentido, es necesario regular un marco de apoyo de la Comunidad de Madrid a los emprendedores y el trabajo autónomo, y por ello sería útil debatir sobre un instrumento como el que se nos propone. En esencia, se trata de promover en nuestra comunidad una serie de acciones que defiendan y promuevan el trabajo autónomo que, como hemos señalado antes, no se incluye exclusivamente bajo la política de emprendedores. En ese sentido, las políticas de fomento del empleo autónomo adquieren relevancia y deberían perseguir asistencia técnica y orientación estratégica. También la creación de entornos que faciliten iniciativas, formación permanente y seguir manteniendo la incorporación del trabajo autónomo a la sociedad del conocimiento. Señorías, lo más probable es que este año nos encontremos con un aumento de trabajadores autónomos. No se trata de un crecimiento súbito de la capacidad emprendedora de la comunidad, sino de pura necesidad. La amplitud del paro de larga duración, la ausencia de perspectivas, la perspectiva de trabajo indigno y salarios más indignos todavía que empiezan a ofrecerse por los discursos oficiales de los minijobs, los salarios por debajo del mínimo, el abandono al que las políticas del Gobierno está lanzando a desempleados y desempleados, etcétera, hará sin duda que la gente asuma la responsabilidad de buscarse la vida. En suma, no se trata de una creación de autoempleo estratégica, vinculada a sectores de futuro y técnicamente apoyada, sino una acción económica vinculada a los mercados de consumo y servicios menos productivos y más tradicionales. Es decir, una salida condenada a la volatilidad y una elevada rotación, como viene ocurriendo hasta la fecha. En consecuencia, y para terminar, necesitamos apoyo, financiación, orientación y formación. Es decir, necesitamos de todo lo que ahora carecemos en la política
del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ruiz López.